Bienvenidos al análisis simbólico de la película de Frankenstein de Guillermo del Toro, El mito del padre tirano. Es una visión personal de la autora de este canal, por supuesto, y bueno, el simbolismo es más que presente y las cartas del tarot también. Acompañadme si queréis para entenderlo desde mi postura, tal como yo la he visto y he disfrutado cada minuto de esta maravillosa película. Así que comenzamos enseguida. La historia comienza con un preludio, así lo anuncia, y transcurre la acción al norte más lejano, en el año 1857. Es un paraje inhóspito, helado, frío, donde la vida no parece aparecer por ningún sitio, donde las condiciones son verdaderamente extremas. Vemos un barco encallado en el hielo que no puede moverse. El capitán del barco aparece mirando hacia el norte. Esto lo sabemos porque el sol aparece al amanecer en el este de la imagen, por eso sabemos la localización. Los marineros se encuentran intentando desatascar el bote, pero quieren saber si van a volver a casa, dado que las condiciones son tan complicadas. Entienden que no pueden llevar a cabo la misión, que es llegar al Polo Norte. El capitán insiste en que tienen que llegar al Polo Norte y que no tienen ni voz ni voto, y que por tanto han de seguir en el empeño de la misión, desatascar el barco y continuar el viaje. Asimismo, esta escena representaría arquetípicamente y simbólicamente el arcano del tarot, el colgado. El colgado porque representa el bloqueo al no poder moverse, y sacrificio también, puesto que intentan desesperadamente salir de donde están, aún sin parecer que puedan tener una salida, puesto que abrirse camino en el hielo parece imposible, dadas las condiciones extremas de frío, que desde luego no van a mejorar. La siguiente escena transcurre el capitán en su camarote con los pies descalzos y frotándoselo con las manos para darse calor con ellas. Podemos apreciar que en las uñas aparece ya un negror, síntoma de congelamiento. Esto puede ser una llamada de atención a la rigidez mental del capitán de permanecer donde están y de seguir el viaje hacia el norte, donde cada vez el frío será más extremo y será más difícil abrirse camino. Entonces, en mitad de la noche se escucha una explosión. El capitán sale fuera y es advertido de que allá, más adelante, se ha producido como a 2 millas de distancia, con lo cual deciden partir para ver qué es lo que ha pasado. Hay que tener en cuenta que se encuentran solos desde hace días sin ninguna vida alrededor. Llama la atención las luces en las antorchas en mitad de la noche y del frío, y el calor que aportan, así como la explosión en sí misma, la irrupción de calor tan drástica, ¿no? Con tanto contraste del congelamiento que es el paraje en el que se encuentran. Entonces, al llegar ven pues una imagen grotesca. Es una tienda de campaña, alrededor está todo ensangrentado, y más hacia adelante ven lo que parece un hombre que está tumbado en mitad de la nieve, herido. Se disponen a prestarle auxilio y observan que está herido de gravedad y que además la pierna, una de ellas, es ortopédica, por tanto es un tullido, lo cual les hace darle más lástima todavía. Pero entonces aparece a lo lejos una figura, una sombra, un rugido infernal de algo grotesco, algo no conocido, una bestia, un peligro. Entonces eso les hace huir deprisa con el herido hacia el barco. Lo suben, ¿vale?, al interior y lo ponen a salvo. Y entonces ya los soldados se disponen a combatir a lo que desconocen que es el peligro, pero que entienden que tienen que protegerse de él. De hecho, ya aparece entre la neblina al fondo una sombra. El capitán dice que disparen. Disparan una primera vez, de forma muy violenta además y muy rotunda. Sin embargo, el monstruo no parece sentirse abatido, se levanta. Así que cargan otra vez contra él. Nuevos disparos, apunten fuego. Y entonces, de nuevo, pese a los impactos de bala que atraviesan la bestia, ésta se pone en pie. Así pues, lo que están combatiendo no parece ser de este mundo, no parece ser mortal, no parece ser uno como ellos.
y entonces todos huyen, suben al barco para ponerse a salvo. Y el monstruo sigue avanzando, sigue combatiendo a los soldados le combaten a él en una lucha incesante donde parece imparable, y cada vez el monstruo se acerca cada vez más cerca del barco, hasta que finalmente, en ese forcejeo que se traen entre unos y otros, parece ser que accede a la escalera de subida del barco. Y el capitán le dice al hombre herido, le pregunta: ¿qué es esa cosa? ¿Qué quiere? Y entonces el monstruo aparece, consigue subir al barco y directamente señala, se dirige hacia donde está el capitán y el herido y dice: dadme a ese hombre. Además hay que prestar atención al énfasis de cómo dice hombre, hombre con todas las letras. Así que ante el terror que provoca, pues en la cubierta los soldados empiezan a combatir nuevamente a la bestia. Esta lucha con ellos, ellos con ella, y en toda esta vorágine de lanzamiento de soldados por la borda, de fuego, pues nada, uno de los soldados entra corriendo a por un trabuco, un arma más potente. Y entonces la bestia señala al hombre y le dice: Víctor. Se dirige a él como Víctor, con fuerza, con rabia, con furia. Por tanto, parece ser el nombre del herido. Parece ser que se conocen. Parece ser que hay una historia previa entre ellos. Y así es. El soldado aparece con el trabuco y apunta a la bestia, la dispara y impacta de pleno, con tal fuerza que lo empuja y lo tira por la borda. Y entonces cae en mitad del hielo. Y bueno, creen finalmente que ha sido derribado, que ha sido derrotado. Sin embargo, la bestia, su mano empieza a moverse y se levanta de nuevo. Entonces se dispone a volver a subir al barco, pero como quiera que han retirado la escalera, con furia vuelve a pedir lo que es suyo: dadme a ese hombre. Y entonces tambalea el barco con tal fuerza que, sobrehumana, obviamente. Está claro que humano no es. Y entonces el capitán desde arriba dispara al hielo. Este se abre y la bestia cae dentro del agua y se pierde, con la consiguiente sensación de victoria, de que han terminado con él. La siguiente escena es, pues el herido ya tratándolo el médico, le da una medicina para el dolor y entonces este pregunta que dónde está. El capitán le informa que está a bordo del buque Real Horizon y pregunta a sí mismo, preocupado, ¿cuántos ha matado? ¿A cuántos hombres ha matado? El capitán dice que a 6. Y este hombre, Víctor, comenta que volverá y matará a muchos más, a todos si es necesario. El capitán le intenta tranquilizar diciendo que no puede ser, que se ha hundido en el hielo y que por tanto no volverá. De hecho, lo que reconoce Víctor es que él ya ha intentado acabar con él de una y otra forma y que no se puede acabar con él de ninguna de las maneras posibles, con lo cual da a entender de que es inmortal. Y entonces Víctor le exige al capitán, le pide que por favor, si vuelve, que le entreguen a él, que le dejen en el hielo y deje que se lo lleve, o de lo contrario acabará con todos. Y entonces a esto el capitán le pregunta que qué creó a esa cosa, que qué clase de diablo la creó, a lo que Víctor entonces responde: fui yo quien la creó. Vale, llegados a este punto de narración, quiero hacer varios incisos porque creo que valen la pena. En primer lugar, vamos a ver, se encuentran en el buque Horizon, que significa horizonte. De esta forma, nos quieren hacer entender que el barco supone un horizonte, una perspectiva nueva, un lugar hacia donde mirar, una nueva manera de
proyectar las cosas. Es como un lugar neutral en el que poder sentarse a cavilar la partida, al movimiento siguiente, o por lo menos esa es la sensación que me dio a mí. Por otra parte, el hecho de que la bestia llame hombre a Víctor y después se dirija a él por su nombre, distinguimos dos variables ahí. Hombre en tanto en cuanto él solicita que le devuelvan al hombre a quien le creó, puesto que ya sabemos que le ha creado, pero como el tratamiento que es de humano. Él exige al humano, que es Víctor. Por otra parte, a Víctor se le califica como diablo, posible diablo, puesto que el capitán indica que, qué clase de diablo lo creó, no creó a la criatura. Y Víctor dice, fui yo quien la creó. Puesto que un diablo, supuesto diablo, crea una criatura venida del infierno, sin embargo, la criatura quiere reconocerlo como el hombre que es, porque lo que ella quiere de él lo veremos más adelante. Y eso es algo que solo puede darle en la humanidad que Víctor tiene. Parte de lo que le contaré es un hecho y parte no, pero todo es cierto. Así es como Víctor empieza a relatar su testimonio al capitán del barco y al médico. Me llamo Víctor Frankenstein. ¿Sabe lo que significa?, le pregunta al capitán. Y el capitán le dice, sí, significa victorioso. Entonces Víctor empieza a trasladarse a su infancia y lo que él nombra es su padre y su madre. Luego Víctor lo que va a contar son sus orígenes, dónde están y por qué él es como es, por qué él ha decidido crear de la muerte una vida. Así pues, lo que Víctor pretende es justificarse ante los oyentes que le han acogido. Así es como empieza. Lo que no sabe Víctor en este momento es que el capitán del barco, como testigo, más que testigo, se está convirtiendo en un juez que va a entrar a determinar más adelante, a sopesar en la balanza testimonio suyo como el de otro futuro testigo. Así pues, el capitán del barco representaría en el tarot la justicia en tanto en cuanto sopesará en la balanza los testimonios que están por venir. Y así comienza el primer testimonio de este relato, el relato de Víctor. Se abren las puertas de un gran salón y aparece una mujer vestida íntegramente de rojo, con un velo cubriéndola. El rojo inunda absolutamente toda la habitación porque es un color muy potente. Se trata de la madre de Víctor. Víctor, votre père arrive. Oui, mamá, je suis ici. Entonces vemos que entre ellos hablan francés. Se entiende que es el idioma materno de la madre y por tanto en su relación es el idioma en el que hablan, lo cual ya les distingue a nivel de comunicación con su padre, con lo cual ya vemos que ellas se relacionan desde idiomas distintos. Y entonces el padre llega en un carruaje y salen fuera de la mansión para recibirle. Lo que Víctor relata es que su padre con su madre han tenido un matrimonio de conveniencia, son ambos adinerados, la fortuna ha crecido entre ambos y más que nada ha sido el motivo de la unión. Describe a su padre como una persona autoritaria y sobre todo se centra en el hecho de que el resto de tiempo que su padre no está con ellos, su madre es solo suya. De hecho, en esta escena se refleja a la perfección las manos de la madre rodeando a Víctor y Víctor con sus propias manos agarrando las manos de su madre, con unos guantes rojos, mirando a su padre, desafiante, intrigado, diciéndole: mi madre es mía, aunque tú vengas, no me la vas a quitar. Porque Víctor conoce el amor de la feminidad, de la maternidad a través de su madre, y su padre representa todo lo contrario, representa la severidad,
De hecho, por eso, en este momento nos muestran claramente dos arcanos del tarot que representan al padre tirano y a la madre amorosa. Así pues, la madre está representada por la carta de la emperatriz, es la maternidad, es lo que produce el amor, lo que sana a través de la propia vida y naturaleza. De hecho, el color rojo que inunda a la madre representa la vida. Y el padre, a su vez, está representado por el emperador, pero un emperador invertido, ya que el padre, además en esta imagen se ve claramente el semblante, todo, la vestimenta, parece Napoleón, es un emperador realmente, pero es un emperador oscuro, es un padre tirano, es todo lo contrario a lo que debe ser un hombre. Es alguien que no trata desde el amor y el cariño, trata desde la rectitud, desde el maltrato físico incluso, como después veremos. Y además va vestido de negro. El negro es el color de todo lo contrario a la vida. El negro es el color de la muerte, de lo que no deja nacer el amor a través de ella. Y así pues los dos están representados, los dos arquetipos principales de esta historia que marcan la vida de Víctor para siempre, su padre y su madre, la emperatriz y el emperador invertido. Pero volvamos un momento a esta escena. Hemos dicho que la madre va íntegramente vestida de rojo y además va cubierta con un velo. El velo es muy significativo, ya que cuando recibe al marido, al padre de Víctor, es como si se presentara ante él, puesto que es el que manda y es el que, merece ser tratado como rey, tirano al fin y al cabo, pero el rey de la casa. Sin embargo, le recibe con un velo. Es como una forma de decir, me presento ante ti por tu voluntad, no por la mía, pero no te dejo ver más allá de la apariencia de lo que es recibirte con el cariño y amor de esposa, puesto que ella como esposa no lo ama. Realmente lo obedece como a un amo, pero no hay amor entre ellos, o al menos eso es lo que Víctor nos ha contado, y luego comprobaremos que efectivamente es así. Asimismo, los guantes rojos que rodean a Víctor, es que las manos son muy significativas en esta película, en muchas escenas, y en esta en concreto, al apoyarse sobre el hijo, mi pequeño, que es como ella lo llama, ¿no? Pues las manos sobre su pequeño indican el aporte de esa vida que es, fruto de sí misma, que es su propio hijo, ¿no? Víctor, con sus propias manos, le ha dado vida. Se disponen a comer todos juntos y, hay que decir que el padre es cirujano, es médico, con lo cual tiene amplios conocimientos de su campo, que es la medicina, y entonces se encuentran, justamente la madre enfrente de la ventana, entrando una luz impresionante que refleja en ella. Además apreciamos así, ahora muy bien sí, que está embarazada y además está embarazada en un estado ya muy avanzado. Vemos que el padre está troceando en un plato de carne con mucha sangre y está explicando por qué ella debe comerlo. De hecho le dice, vamos, es nutritivo. Y claro, como todos han de obedecer su voluntad, pues ella agarra el tenedor, se lo acerca a la boca con toda la desgana del mundo porque le produce rechazo obviamente. Y entonces, ante la mirada atenta de supervisión, de sometimiento y de también control sobre ella, pues entonces ella se mete el pedazo en la boca y lejos de masticarlo, lejos de tragarlo, pues levemente en su boca pues tiene ese contacto entre que no quiero tragar pero me estás mirando y tengo que simular que me lo como, y entonces aparece la sangre derramándose a través del labio inferior hacia abajo. Le mancha la barbilla de sangre, en representación de que está haciendo algo contra su propia voluntad, puesto que una parte de sí misma está muriendo al acceder a la voluntad del marido que la somete
en lo que ella deja de ser libre, por tanto. Además, el collar que ella tiene en esta escena sobre el vestido rojo es lo que parece ser un collar formado por dientes. Por lo menos si nos acercamos lo suficiente y nos fijamos bien, da esa sensación, son dientes. Y es curioso que justamente cuando ella no abre la boca, no muestra los dientes para comer, tragar con lo que se le impone, los dientes sí están presentes en sus adornos externos. La escena siguiente es Víctor arrodillado rezándole, lo que es la figura de un ángel que apunta con el dedo hacia arriba y porta una lanza. Está escuchando discutir a sus padres muy fuertemente y entonces él expresa pues el dolor que siente, ¿no?, ante eso, el terror que siente. Y su madre sale de la estancia en la que estaba, se acerca a su hijo y lo abraza, pues buscando consuelo en él, ¿no? Y le dice, mon petit, mi pequeño, de nuevo. Se tienen el uno al otro, en tanto en cuanto el amor y el cariño que reina en esa casa pues es a través de ellos y nadie más. Y entonces pues el padre alecciona a Víctor, le enseña lo que sabe y entonces están estudiando pues la anatomía humana. Asimismo vemos cómo le va haciendo una serie de preguntas tipo examen oral y Víctor va contestando pues continuamente sobre lo que se le pregunta, bastante acertadamente, pero de forma algo distraída, puesto que está con su atención centrada en una figura de marfil que hay que ir, componiendo. Es una mujer embarazada. Realmente a Víctor lo que parece interesarle es la creación de la vida y está muy centrado en eso. Es importante el detalle de que le sirven un vaso de leche. La leche es un alimento que brota de la madre cuando somos bebés y nos alimentamos a través de ella. Esto justamente además ocurre cuando el padre le está preguntando a Víctor sobre si hay diferencias entre el corazón de una mujer y el corazón de un hombre, y todo ello porque están interesándose sobre temas de anatomía humana, ¿no? Y Víctor sí responde acertadamente que no. Y entonces el padre alega que efectivamente los sentimientos y demás no están en los órganos. Curiosamente, ¿no?, cuando justamente Víctor está bebiendo leche. Tienen esa conversación. Entonces el padre le pregunta que para qué sirve la tricúspide y Víctor se bloquea y no sabe responder. Entonces dice, no lo sé, pero lo averiguaré. Mientras él sigue, ¿no?, con su juguete formando, ¿no?, el marfil de la mujer embarazada. Y entonces el padre le recrimina. Le dice que para cuando él supiera la respuesta, el paciente que estuviera operando pues ya estaría muerto. Con lo cual el padre decide infligirle un castigo físico y entonces se dirige hacia su vara, la fusta que tiene allí mismo junto al libro, recordando que la letra con sangre entra, y entonces pues se dirige hacia su hijo para azotarlo. Este le muestra las manos porque ya está acostumbrado a que lo haga así, que le azoten las manos cuando se equivoca. Sin embargo, el padre le dice que no, las manos ahora son tu herramienta, hay que cuidarlas, porque va a ser un futuro cirujano, recordemos. Sin embargo, le echa en cara, le dice, en cambio tu cara es vanidad. Y entonces le azota con la fusta en la cara, con el consiguiente latigazo. Y su padre le dice que recuerde que lleva su apellido, que por tanto no le puede defraudar. Así pues al padre no le interesa que su hijo aprenda, no le interesa que su hijo sea el día de mañana un hombre de provecho, lo que le interesa es que le deje bien a él, es una cuestión de ego. Y se ve cómo pues posteriormente al castigo, al daño infringido, le acaricia en la cara, justo en el sitio donde le ha hecho daño, como símbolo de absoluta posesión que es para él, su hijo. Hago contigo lo que quiero cuando yo quiero, me has de servir y has de ser como yo necesito que seas, porque de lo contrario recibirás mi ira hacia ti. Retiraré todo el posible afecto que pueda darte, a no ser que seas como yo quiero, que te comportes como el títere que yo necesito. Entonces es una caricia fingida
posteriormente al daño infligido. Obviamente esto es muy importante, el comportamiento que tiene el padre de Víctor hacia él, porque estas conductas son las que le van a calar profundamente en su psique. Estamos hablando de los traumas de infancia de Víctor, que luego van a ser proyectados obviamente en el futuro cuando él sea adulto. El padre se marcha, lo que parece ser por una temporada, puesto que es lo habitual, y se quedan Víctor y su madre, jugando una partida de cartas. Por tanto, parece ser que la normalidad volverá al hogar. Pero entonces la madre empieza a quejarse, empieza a tener dolores. En el pecho de la madre aparece la cruz de Jesucristo. Y entonces Víctor, alterado, va a buscar a su padre, que ya ha bajado las escaleras, y le dice: papá, sé mamá. Y entonces vuelve corriendo el padre para atender a la madre, que parece ser que se ha puesto de parto entre grandes dolores. Víctor no quiere dejar a su madre porque la está viendo sufrir y entonces no hace más que preocuparse por ella, y su padre le lanza una mirada asesina y le grita: ¡Víctor! Y entonces el padre entra hacia adentro de la habitación para asistir a la madre. Se escucha como la madre dice: «Mon petit», entre quejidos. Y Víctor grita: «Padre, sálvala, por favor». Y así pues Víctor se da cuenta de que al abrazar a su madre le ha manchado esta de sangre. Entonces vemos que ha sangrado. Se mira las manos diciendo: «La sangre de mi madre está aquí». La sangre que ha brotado de ella, roja como la vida misma que se le escapa. Y entonces Víctor se pone a llorar, temiendo por la vida de su madre. Y como si de una premonición se tratara, aparece a continuación un sarcófago blanco, impoluto, con la madre yaciendo muerta en su interior. Y además la cabeza está descubierta y aparece el rojo completamente alrededor, el color que la representa a ella. El color de la vida que se ha desvanecido, que además la portan unos hombres vestidos de negro íntegro, el color de la muerte. El paraje es, un cementerio nevado completamente, caen copos de nieve, representando el agua congelada que ya hemos visto al inicio de la película, los sentimientos que quedan congelados, los sentimientos que quedan apagados, pues el agua representa el mundo emocional. Y entonces Víctor, apenado, pone la tapa que cubre la cara de su madre muerta, y vemos que lo hace con unos guantes negros, pues el negro, recordemos, es el color de la muerte, que ahora está presente en sus manos en los que se apoyaba ella en sus guantes rojos llenos de vida. La vida para él parece que se ha terminado. Su madre, que había creído que era esta parte de él mismo, cosa que él relata en la narración, lo que más quería en el mundo ya no estaba, lo había abandonado. Y entonces Víctor entra corriendo en casa y pide que le dejen solo para llorar y pasar su duelo. Y entonces Víctor se tapa la cara con su guante negro, entre lágrimas derramadas de tristeza. Se tapa los ojos para no querer ver, para creer ver algo en su interior que empieza a tomar forma. La muerte de su madre le hace pensar en posibles culpables. Pasan los años y aparece el padre cerca de un niño rubio. Es el hermano que ha nacido del parto, de la madre, en la que la madre murió, pero nació el hijo presente en este momento, rubio. Físicamente se parece a su padre. Entre ellos dos parece haber, una conexión muy especial. Víctor lo observa receloso detrás de un árbol, espiando, viendo cómo su padre es diferente con su hermano, en el amor que él le profesa, los caprichos que le otorga, le regala un coche de caballos, le permite conducirlo, cosas que a Víctor parece ser que, nunca le ha permitido. Esa rectitud que ha regido en su educación
en este momento se plasma en cariño en su hermano, y entonces Víctor siente celos y se pregunta cosas oscuras, cosas como si su padre, en la intervención del parto de su madre, como médico que la asistió, hizo realmente todo lo que pudo, o si simplemente la dejó morir porque no le importaba nada, porque en realidad solo le interesaba el fruto que llevaba dentro, porque en realidad solo le importaba que sobreviviera su hermano pequeño. Y entonces aparecen en el salón de estudio, donde se imparten las lecciones a Víctor, y tenemos el cuadro de la familia de los tres que eran justo detrás de Víctor. Y Víctor tiene una chimenea de fuego detrás de él. Mientras su padre sigue aleccionándolo, él sigue con sus ideas en la cabeza y sujetando de nuevo la figurita de marfil que tanto le gusta, ¿no?, de la figura materna. Y Víctor no puede esperarse más y se dirige a su padre. Le dice: padre, dejaste que muriera, ¿verdad? Así, sin más, a bocajarro. Y su padre le responde fríamente: debes saber que hice todo lo que pude por ella. Y Víctor le responde: entonces fracasaste. Claro, una eminencia en la medicina como su padre, ¿cómo puede ser que errara en algo tan importante, ¿no?, con su propia esposa? Y su padre le responde con la misma frialdad, sin inmutarse: nadie puede vencer a la muerte. Y Víctor responde, enfrentándolo: yo sí, yo la venceré. Y se dirige hacia la fusta, ¿no?, con la que su padre le infringe, ¿no?, esos castigos, esos azotes. Coge la vara con su mano, imitando la autoridad de su padre. Y entonces le responde: yo aprenderé todo lo que sabes y más. Y su padre, con una sonrisa maquiavélica, no le hace ningún caso, obviamente, no lo toma en serio. Le dice: ya hemos tenido bastante por hoy, y se marcha. Lo deja con la palabra en la boca, no lo toma en serio. Aquí Víctor lo que hace es coger los mandos. Entonces, en su idea oscura, lo que él quiere demostrar es que va a ser mejor, va a ser una versión superior a lo que ha sido su padre, como médico, pero también como emperador oscuro. Él va a estar por encima, va a saber más, va a saber tanto que incluso va a vencer a la muerte. Pero es que al sujetar la vara, al decir esto, lo que le está intentando decir a su padre es: tú a mí ya no me vas a azotar más, no te voy a dar motivos para que me castigues, porque voy a aprender tanto y más que tú, que no vas a tener excusa para pensar que he errado, para pensar que me he equivocado en las respuestas, porque voy a tener más respuestas que tú, las que tú deberías haber sabido en un momento clave, que fue el tratar de salvar a tu propia esposa. Y no fuiste capaz de eso. Por eso yo seré mejor que tú, porque yo sí podría hacerlo llegado el momento. No me vas a pegar más, no te voy a dar motivos. Entonces yo creo que está magníficamente representado. Son unos segundos de escena en la que Víctor se revela contra su padre, pero también se va a rebelar contra las leyes divinas. Nadie puede vencer a la muerte, yo sí lo haré. Quiere superar al mismísimo Dios. Y entonces, apreciamos que detrás de Víctor, justo en esta escena, cuando decide rebelarse contra su padre, el emperador oscuro y incluso el mismísimo Dios, para vencer a la muerte, aparece una escultura con una carga, una piedra soportando sobre los hombros. ¿Y esto a qué nos recuerda? Esto nos recuerda al mito de Atlas. Atlas fue un titán que se rebeló contra los dioses y fue castigado por ello con soportar el peso del mundo. Pues aparece esa escultura detrás para recordarnos que quien se rebela contra los dioses puede ser castigado con una carga severa. Por tanto, esto nos anticipa que Víctor soportará sobre sus hombros una carga con toda esta empresa en la que quiere adentrarse. No le va a salir impune, desde luego.
Dios lo está observando desde los cielos. Y nos trasladamos de nuevo al barco donde está Víctor relatando su historia, ¿no? Y dice: esa noche nací de nuevo, tuve una visión. Y entonces nos muestran la imagen del ángel. Pude ver por primera vez al ángel oscuro, y vemos que es una figura, el propio ángel, ¿no?, de la guarda, el que reza, ensangrentado de rojo con llamas infernales detrás, haciéndonos pensar que se trata de algo demoníaco, y vemos que el ángel le mira fijamente y de tener su dedo apuntando al cielo, baja la mano y señala con su mano hacia él, hacia Víctor. Le señala directamente, le extiende su mano como símbolo de quererle decir: el mismísimo Dios ahora no tiene nada que ver en esto. Ahora, lo que hagas a partir de ahora depende de ti. Tú vas a ser el creador, aun yendo contra las propias leyes divinas, porque te vas a acercar al lado oscuro, al lado del infierno, al lado del mal, para conseguirlo. Y Víctor despierta sobresaltado, ¿no?, con esa visión que ha tenido en sueños, porque lo sobrenatural se manifiesta en los sueños, y aparece en la cama tumbado junto a su hermano, pues tan inocentemente, ¿no?, cubierto con esa manta roja de la vida. Y Víctor se levanta y acude al ángel que le ha hablado en su versión demoníaca, y dice que le prometió que dominaría las fuerzas de la vida y de la muerte, y que se convertiría en un gran cirujano para conseguirlo. Y entonces Víctor alza sus brazos arrodillado ante su nuevo Dios, su nuevo ángel oscuro, con los puños en alto, como símbolo de fuerza, como símbolo de poder, de que yo voy a poder hacer esto, con la fuerza del mal de mi lado. ¿Pero cómo? Y aparece de nuevo el norte helado, y sale la mano de la criatura hundida que creían muerta, señalando al cielo, diciendo: ya estoy aquí otra vez, no habéis podido conmigo. Y entonces la criatura sale del interior del agua, se vuelve a posar sobre el hielo, y vemos al barco al fondo, al cual empieza a dirigirse otra vez hacia allá, a volver a por lo que es suyo. Y entonces Víctor cuenta de nuevo en el barco, volviendo a él, a su relato, pues que han tenido pérdidas económicas en sus fincas y en sus plantaciones y demás. Por tanto, solo conservan la casa y la finca donde viven. Y entonces a continuación aparece la imagen del padre muerto, yaciendo en su ataúd. No sabemos de qué ha muerto, eso no nos lo cuentan. Lo que sabemos es que a raíz de esa sucesión de hechos que les ha hecho arruinarse prácticamente, pues su padre ya no está. Y vemos que se encuentra en un ataúd completamente negro, oscuro. El negro además le rodea el rostro, en ese rostro pálido y que ya carece de toda vida, puesto que ha muerto. El negro es el color de la muerte, y ahora mismamente la muerte se lo ha llevado. No hay ninguna duda, ese contraste entre la madre y el padre a la hora de morir, a la hora de ser enterrados. Ese colorido no engaña, ese colorido dice quién es cada uno. El emperador oscuro se fue de este mundo y por tanto se fue de la vida de Víctor, que ahora tapa el rostro de su padre con esa tapa negra, acorde con el rostro del féretro, con sus guantes rojos llenos de vida, porque Víctor ahora, a partir de ahora, vuelve a la vida con la muerte de su padre, el padre que le castigó por tanto tiempo, el padre que no le dio amor ninguno, se ha liberado de él, y aquí nos lo muestran al poner la tapa con guantes rojos, porque los guantes rojos son los que dan la vida
la vida del propio Víctor, que vuelve a renacer a partir de hoy. De hecho, en esta imagen nos lo muestran claramente, Víctor apoyando la mano sobre el rostro de su padre con condescendencia, en el plan que él lo hacía con él, como hemos visto anteriormente. Cada vez que se le acercaba lo aleccionaba, le regañaba, y a continuación le posaba su mano en el hombro, le acariciaba de forma falsa. Pues ahora es el turno de Víctor. Ahora, en la muerte de su padre, él puede decirle: aquí te quedas tú, porque yo voy a continuar con mi vida, liberado de ti, de una vez por todas, para siempre. Y vemos cómo Víctor se acerca a su hermano William, que está entristecido, pues él amaba a su padre y su padre le amaba a él, y entonces le abraza con sus guantes rojos para consolarlo, para decirle: estoy aquí. Sin embargo, los hermanos serán separados, se irán a vivir con diferentes partes de su familia, cada uno a un lugar. Por tanto, a partir de entonces la relación de ellos se distanciará, pues por la propia distancia de no estar juntos. Por tanto, ese abrazo, ese último abrazo que se están dando, es el abrazo de una despedida. Y entonces Víctor nos cuenta que se fue a estudiar a Edimburgo, y allí durante décadas intentó ampliar los límites del mundo académico, ¿no? Y nos lo dice con ese gesto de superioridad reverencial, ¿no? De que, pues ya él se siente sobrado ya en aquel entonces, ya con todo lo que aprende y sabe, ¿no? Y muestra al mundo académico de allí, ¿no? Y a partir de entonces pues nos trasladaremos al relato de la vida adulta de Víctor.